Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad. Un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 233. Mi nombre es Marco Antonio y vamos a hablar de Jean Piaget en el episodio número 17, el día 17 de epistemología. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, contribución, pueden dejar en los comentarios. Y sin nada más que agregar, empecemos. Jean Piaget vivió en el siglo XX, hablamos de 1896, donde nació, y partió en 1980, en un contexto de grandes transformaciones sociales. Europa estaba atravesando 2 guerras mundiales, lo cual generó una profunda reflexión sobre el papel de la educación, la razón, la ciencia en la construcción del ser humano y evidentemente en la sociedad. Filósofos como Sartre y Camus dieron este enfoque filosófico existencialista, pero a su vez había una crisis del positivismo, ¿no? Por ello también surgió el replantear los fundamentos del conocimiento, ¿no? En medio de los avances de la psicología, la biología evolutiva, la física cuántica. Jean Piaget construyó un tipo de enfoque biológico, adaptándolo con el conocimiento como proceso adaptativo, ¿no? Similar a una evolución en biología. Jean Piaget fue un biólogo suizo, que este joven tuvo esta preocupación por los mecanismos del pensamiento, ¿no? Se formó también como psicólogo y epistemólogo, trabajando en el desarrollo infantil, la lógica, la filosofía de la ciencia y la educación. Tuvo evidentemente influencias filosóficas como Immanuel Kant, que le inspira la idea de que existen estructuras cognitivas a priori, que estas organizan la experiencia, ¿no? Por eso Kant es muy recordado incluso en el siglo XX-XXI, pero Piaget va a sostener que estas estructuras se desarrollan progresivamente y no están dadas desde el inicio. Vimos con Noam Chomsky que él pensaba que estos módulos ya estaban desde el inicio y por eso se presentaba de forma innata en la adquisición del lenguaje y también en que los niños hablan cosas que nunca han escuchado, dicen cosas que nunca han aprendido por experiencia. Evidentemente, Noam Chomsky tiene este pensamiento de las estructuras cognitivas a priori, también sustentada, pero en Piaget vemos que se da un desarrollo progresivo de estas estructuras. Y para esto evidentemente también tiene influencia de Charles Darwin, que aporta el concepto de adaptación, ¿no? Que será central en su visión del conocimiento como una forma de equilibrio entre el sujeto y el entorno. También evidentemente como epistemólogo tiene influencia con Karl Popper, aunque difieren en la metodología. Piaget comparte la idea de que el conocimiento progresa por ensayo y error, y las teorías pueden ser reformuladas a partir de fallos en su aplicación. Jean Piaget funda una nueva disciplina epistemológica llamada epistemología genética, que busca comprender el origen
y evolución del conocimiento humano es una base científica y evolutiva. El término genética no se refiere a la biología del ADN, sino al desarrollo de génesis de las estructuras de pensamiento. Y esta epistemología no es meramente especulativa, sino que es empírica y experimental, ¿no? Porque se basa en observaciones y pruebas con niños que, para descubrir cómo se forman estas estructuras, tienen un conocimiento lógico y científico a lo largo de este desarrollo cognitivo. Entonces, el problema del conocimiento es ante todo un problema de desarrollo. Esto resume todo lo que Jean Piaget trató de decir sobre la epistemología genética. Y en este sentido tiene la tesis fundamental de que el conocimiento no se encuentra preformado en la mente, como creen los constructivistas como Kant y algunos racionalistas, ni se recibe pasivamente la experiencia, como sostienen la mayoría de empiristas. En cambio, el conocimiento se construye activamente en este proceso progresivo, donde el sujeto interactúa con su entorno social y físico y va adaptándose. Y esta postura da lugar al constructivismo genético, llamado así porque se enfoca en la génesis, o sea, el orden y el desarrollo de las estructuras cognitivas a lo largo del tiempo, ¿no? Que denomina constructivismo genético. Evidentemente, este proceso de adaptación cognitiva es un proceso de aprendizaje y el conocimiento que son la base central de este mecanismo, ¿no? Tenemos la asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando el sujeto interpreta la nueva información utilizando esquemas mentales preexistentes. Un niño que ya conoce perros ve una vaca y lo llama perro grande, por ejemplo. Y de acomodación, cuando el sujeto modifica sus esquemas previos para incorporar la nueva experiencia. Por ejemplo, el niño se da cuenta de que la vaca no ladra ni se comporta como un perro, entonces crea un nuevo esquema diferente para la vaca. Y este proceso de equilibración o equilibrio cognitivo es el proceso de autorregulación, que busca mantener este equilibrio entre la asimilación y la adaptación. Y cuando hay desequilibrio surge un conflicto cognitivo, ¿no? Y el sujeto tiende a reestructurar su pensamiento para recuperar el equilibrio, ¿no? Y este es el motor del desarrollo intelectual y ocurre de forma constante en la infancia y en la vida adulta. Evidentemente, el conocimiento no es acumulativo ni lineal, es una construcción en espiral, ¿no? Donde cada etapa supera y transforma la anterior, ¿no? El sujeto no es un receptor pasivo, sino que es un agente activo, pero que organiza la realidad según sus propias estructuras cognitivas en desarrollo. Y estas estructuras no son innatas ni absolutas, sino que se desarrollan en etapas que Piaget estudia en profundidad. Estas etapas ya es más de psicología, pero a diferencia de Kant, que hablaba de un sujeto trascendental del universo, un sujeto universal trascendental, ¿no? Que ya estaba espacio y tiempo dentro de este sujeto trascendental, que gracias a ellos y las categorías podíamos conocer y experimentar. Piaget se enfoca más bien en lo que llama el sujeto epistémico, en la persona misma, no en toda la abstracción, sino que solo en el sujeto, en este conjunto de operaciones cognitivas comunes a todos los seres humanos en cada etapa evolutiva. Y evidentemente este sujeto se estudia empíricamente a través de la observación del desarrollo de cada etapa, y también permite comprender cómo evoluciona la capacidad de conocer en distintos niveles. Entonces, tiene esta estructura de etapa sensorial motriz, de los 0 a los 2 años, etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, operaciones concretas, etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años, y operaciones formales de 12 para adelante.
Evidentemente, la teoría del conocimiento de Piaget se funda en la idea de que el desarrollo cognitivo se realiza en etapas, ¿no? Y cada una con características propias, y este desarrollo no es meramente cuantitativo, sino es cualitativo porque implica una reorganización profunda del pensamiento a medida que el individuo va madurando. Y estas 4 etapas que Piaget menciona que son universales reflejan distintos modos de conocer y organizar la experiencia, ¿no? Y cada una se construye sobre la anterior mediante los mecanismos de asimilación, acomodación y equilibrio. En la primera etapa, sensorial motriz, la característica es que el conocimiento se basa en la acción directa. El niño explora el mundo con los sentidos y el movimiento, y surge ahí la permanencia del objeto. Luego se ve la segunda etapa, que es la preoperacional, donde aparece el pensamiento simbólico, o sea, el uso del lenguaje, el juego simbólico, donde es un egocentrismo, pero a la vez que carece de operaciones lógicas, ¿no? Y la tercera etapa es las operaciones concretas, de 7 a 11 años, donde el niño aplica la lógica a situaciones concretas, clasifica, ordena, comprende la conversación. El pensamiento es más flexible, pero aún es limitado a lo tangible, lo sensorial. Y luego, de los 12 a los años posteriores, se da las operaciones formales, donde se desarrolla la capacidad de pensar abstractamente, formular hipótesis y deducir consecuencias, donde el razonamiento científico se vuelve posible. Estas etapas no son rígidas en esta edad, pero sí en consecuencia, no se pueden saltar. Cuando Immanuel Kant hablaba de categorías mentales, formas a priori de nuestra estructura cognitiva, lo hacía en el sentido de pasar de lo lógico a lo ontológico, unificar lo sensible y lo inteligible mediante un proceso de cómo nosotros experimentamos el conocimiento. Pero ahora con Jean Piaget vemos que los esquemas son estructuras cognitivas que representan una categoría de acción o de pensamiento. Son estas unidades básicas del conocimiento, donde los primeros años los esquemas son conductuales, empiezan a chupar, a agarrar, y luego se vuelven simbólicos, ya distinguen lenguaje, imágenes mentales, y finalmente se vuelven lógicos, ¿no? Donde ya usan categorías, inferencias. Pero en Kant vimos que la capacidad de las categorías del juicio ya están incluidas en nosotros, ¿no? Y estos esquemas que nos muestra Jean Piaget se reorganizan continuamente para adaptarse a nuevos desafíos, ¿no? Son dinámicos, pero en Kant son estáticos, porque nos trata de enseñar algo más profundo, que es la relación del juicio con la realidad, la parte lógica con la parte ontológica, que la denomina la lógica trascendental. Pero Jean Piaget solo se ocupa del sujeto, ¿no? Y evidentemente Jean Piaget plantea que la epistemología debe estudiar cómo se construyen los grandes conceptos del conocimiento desde la infancia, y por eso su enfoque se denomina genético, que viene de génesis, del griego génesis, que significa origen, ¿no? Y a lo largo del desarrollo el niño va formando progresivamente conceptos fundamentales como el número, el espacio y tiempo, la causalidad, donde el número no es una simple suma de objetos, sino es una estructura lógica. Requiere conservar, clasificar y ordenar, ¿no? Cuando se habla de espacio y tiempo, y estos no son innatos ni meramente físicos, sino son estructuras mentales que se construyen en interacción con el entorno. Y evidentemente el concepto de causalidad se construye superando visiones mágicas animistas, se podría decir, infantiles o iniciales, hacia una comprensión más científica de las relaciones de causa-efecto, aunque no conozcamos esta relación, aunque no experimentamos o veamos directamente causa-efecto, pero asumimos que es así. Evidentemente, en esto se basa la epistemología de Jean Piaget, que logra una teoría evolutiva del conocimiento, adaptativa, mostrando cómo desde las primeras acciones hasta el pensamiento más abstracto, el ser humano construye progresivamente las formas superiores del saber.
Evidentemente tuvo influencia para epistemólogos, ya sea constructivistas o genéticos, y Piaget propuso esta epistemología dinámica y evolutiva en contraposición a las visiones clásicas de la lógica formal o el empirismo clásico, que trataban el conocimiento como algo estático, fijo. Entonces no se interesa solo en los resultados del conocimiento, sino en los procesos por los cuales el sujeto llega a construirlos. Evidentemente esta perspectiva combina elementos de la biología, que es la adaptación, la psicología, el desarrollo, y la lógica, que es la estructuración del pensamiento. Jean Piaget inspira también una verdadera revolución educativa, porque su visión del conocimiento como construcción activa influye en la pedagogía moderna, dando lugar a enfoques más centrados en el estudiante, donde el maestro deja de ser un transmisor de información y se convierte en guía en este proceso de descubrimiento y adaptación del conocimiento, ¿no? Y el aprendizaje deja de ver al ser humano como con un nivel fijo de cómo se adhiere el aprendizaje al niño, sino que respeta sus etapas cognitivas, respeta los procesos que tiene el niño para adaptarse al conocimiento. Entonces existe un enfoque más manejable a la hora del aprendizaje. También la manipulación concreta, la experimentación, la resolución de problemas son esenciales para esta adaptación, que evidentemente en el aprendizaje se aplican estas estrategias. Sus ideas influyen en corrientes pedagógicas que tienen este enfoque activo, como Montessori, Freinet o el constructivismo social de Vygotsky. Dado que en Montessori importa el ambiente preparado y también la autonomía del niño, ¿no? Un ambiente preferible para que se sienta libre el niño y pueda aprender de este modo. El enfoque de Freinet tiene énfasis en el trabajo colaborativo y esta experiencia como base del aprendizaje, ¿no? La experimentación, este tipo de aprendizaje por experiencia, por práctica. Y también el constructivismo social de Vygotsky, que aunque con diferencias, muchos retoman el papel activo del sujeto y el contexto cultural en la construcción del saber. Claro, la obra de Jean Piaget sienta las bases para toda la psicología del desarrollo y ya como ciencia. Su método clínico experimental evidentemente fue innovador y establece criterios objetivos para entender las capacidades cognitivas en distintas edades. También observa con detalle el razonamiento infantil y no solo sus respuestas correctas o incorrectas, y afirma que los errores del niño no son indicios valiosos de su estructura mental actual, ¿no? Que es variable, es dinámica, y su influencia llega hasta hoy en áreas como la psicología educativa, la neuropsicología y las investigaciones sobre el aprendizaje. Piaget evidentemente colabora con la lógica, la epistemología, la biología, la matemática, y esto le permite explorar las génesis de conceptos lógicos y matemáticos en los niños, ¿no? Y también dialogar con la epistemología contemporánea, con Popper, Kuhn, sobre los procesos del cambio conceptual, ¿no? Porque establece una ciencia del conocimiento articulando saberes de distintas disciplinas para formar esta teoría del aprendizaje adaptativo, ¿no? Como condición de adquisición de conocimiento por etapas, con estos esquemas, evidentemente esquemas mentales, al estilo de Kant, pero enfocada en el sujeto. Bien, aunque Jean Piaget desarrolla su teoría en el siglo XX, su legado sigue vigente, ya hablamos que en educación, pero ahora vamos a
hablar de la filosofía de la ciencia para profundizar. O tal vez podemos profundizar ahora en Piaget y terminamos con la influencia en la filosofía de la ciencia, ¿no? Bien, vamos a profundizar entonces en los textos de Piaget sobre este proceso de estructuras mentales para el aprendizaje. Bien, Jean Piaget desarrolla un método que combinaba la observación directa, las entrevistas clínicas y las experimentaciones simples. Estos experimentos simples diseñados para niños, efectivamente, para que resolvieran ciertos problemas, ¿no? Y también en la observación directa, en situaciones de juego, en conversación, en entrevistas clínicas con preguntas abiertas o seguimiento a sus respuestas, ¿no? Le preguntaba a un niño, por ejemplo, si 2 vasos con la misma cantidad de agua seguían siendo iguales al verter uno en un vaso más alto o no, y si el niño respondía que no, analizaba cómo y por qué, y si respondía que sí, respondía también por qué y cómo había llegado a esa conclusión. Evidentemente se vuelve relativo, ¿no? Porque existen niños que leen a los 5 años o tienen capacidades más desarrolladas. Entonces hay un tipo de innatismo que Jean Piaget no profundiza en esa investigación, ¿no? Lo que vamos a intentar hacer ahora es explicar cómo brinda este conocimiento y después vamos a seguramente refutar o ver detalles. Que a través de miles de casos él notó que habían patrones constantes y universales. Por ejemplo, niños de ciertas edades cometían los mismos errores sistemáticamente, y esos errores no eran por ignorancia, sino por una forma de razonar particular esa etapa. Entonces cada etapa mostraba un modo de pensar cualitativamente diferente a otra etapa. Y por ello vemos que en la experimentación en etapa sensorial motriz, que es de 0 a 2 años, el objetivo era ver el niño comprender que los objetos siguen existiendo aunque no los vea. El procedimiento que Piaget hacía era poner un juguete atractivo frente al bebé y lo dejaba explorar. Luego lo escondía parcialmente o completamente bajo una manta, cogiendo que fuese, y observaba su reacción, ¿no? Y antes de los 9 meses el niño no intentaba buscar el objeto escondido. Para él había dejado de existir, pero a partir de los 8 a 9 meses empezaba a buscarlo, mientras que estaba construyendo este concepto de permanencia del objeto, ¿no? ¿Sabes? Ahí se construye este objeto de permanencia del objeto y que buscaba encontrar ese objeto. Los niños o bebés de 8 a 9 meses llega a la conclusión de que el conocimiento en esta etapa está basado en la acción y en la percepción inmediata, y el bebé construye progresivamente representaciones mentales básicas a partir de interacciones sensoriales y motoras. En la etapa preoperacional de 2 a 7 años, el objetivo era explorar si el niño comprende qué cantidad se mantiene o cambia, ¿no? Aunque su forma cambie. Por ejemplo, se presentan 2 vasos idénticos con igual cantidad de agua y el niño acepta que son iguales, pero luego se vierte el contenido en un vaso más delgado pero alto y se pregunta cuál tiene más agua. Evidentemente los niños de 4 a 5 años usualmente respondían que el vaso alto tiene más agua, y se basaba en la altura del líquido y no en el volumen del líquido, en el volumen total del líquido. Y entonces esto conlleva a que el pensamiento se vuelve egocéntrico y no considera otras perspectivas, y está centrado en solo un aspecto, que en este caso era la altura o lo superficial, ¿no? Y aún no podían realizar operaciones mentales reversas, como imaginar el líquido moviendo al vaso, volviendo al vaso original. Era
sumamente interesante, porque estos experimentos de percepción, sobre todo percepción, captan un poco cómo adquirimos y cómo percibimos la realidad, pero en ese percibir la realidad también se puede percibir los errores que tengamos en esta percepción. Y evidentemente filósofos antes de Piaget hicieron estos experimentos. Los empiristas es evidente que hicieron todo esto. Sin embargo, para un conocimiento filosófico, para tener certeza de un conocimiento filosófico, se llegaba al resultado de estructuras a priori que evidentemente Kant no tomaría en cuenta estos primeros años de vida, aunque sí lo tomaría en cuenta, pero no lo enfocaría a la psicología, sino que lo enfocaría a un tipo de concepto más general. Y entonces estas operaciones reversibles que es el juego del uso de la memoria o el uso de la imaginación, también la intencionalidad, es sumamente complejo, ¿no? Niños de 4 o 5 años usualmente correspondían a este tipo de conocimiento, adquisición de conocimiento y captación de la realidad mediante esta etapa, como esta estructura mental que era separada, ¿no? de otras estructuras mentales que estaban más adelante o más atrás de esta etapa diferencial que se ve en niños de 2 a 7 años. Luego está la etapa de operaciones concretas, se supera la etapa preoperacional y bueno, no se supera, ¿no? Es dinámico, cambia, ¿no? Esto no es algo que se va, claro, va modificando con la tecnología, va modificando con la cultura, pero Piaget divide estas estructuras mentales que en etapas, y en esta etapa de las operaciones concretas de los 7 a 11 años se repite en experimentos anteriores con niños mayores, pero ahora ellos comprenden que el volumen es el mismo. También realizan pruebas en plastilina, la masa, ¿no? Siendo la misma pero haciendo diferentes figuras, y también filas de fichas, ¿no? O sea, las matemáticas, los números, ¿no? Se les da una colección de flores, bien, donde un conjunto de flores, 4 flores rojas y 2 flores azules, en total suman 6 flores, y le preguntan a los niños qué hay más, flores rojas o flores. Y en la etapa preoperacional el niño no logra ver la relación jerárquica entre los subconjuntos y el conjunto, entonces piensa que veo más flores rojas que azules, así que hay más flores rojas. Y cuando le pregunta si hay más flores rojas o solo flores, dice más flores rojas, entonces confunde la parte con el todo. En la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años, el niño ya comprende que flores rojas son distintas a las flores azules y son parte de un conjunto mayor, que es el total de flores, y piensa que las flores rojas y flores azules son tipos de flores. Entonces flores todas son más que solo flores rojas, y responde hay más flores. Reconoce que hay una jerarquía entre categorías, subcategorías, flores rojas, y categoría total, flores. Sin embargo, ahora puedo usar esta lógica concreta, manejar categorías, conjuntos, subconjuntos, y entender las relaciones, ¿no? Y aplicar la reversibilidad mental. Esto evidentemente ocurre cuando distingue las flores 4 y las 2 flores azules, ¿no? Donde el pensamiento es más flexible, pero está aún ligado a lo tangible. En la etapa de operaciones formales se les presenta un péndulo y se les pide describir qué afecta la velocidad del péndulo, ¿no? La cuerda, el peso, la fuerza. Entonces los niños
de 12 años para adelante, hacen operaciones de hipótesis, ¿no? Varían si en la cuerda pasa esto, si en la fuerza pasa esto, entonces sacan conclusiones lógicas. Y aparece el pensamiento abstracto, donde pueden razonar con proposiciones del tipo si A, entonces B, un tipo de SSP, lógica formal, entonces imaginar mundos posibles, elaborar teorías, entre otras bases para el conocimiento, ¿no? Entonces Piaget no solo observa, sino que también tiene esta reflexión filosófica, porque cada etapa surge por un conflicto cognitivo, un desequilibrio entre lo que el niño ya sabe y lo que descubre. Entonces el niño no solo aprende, sino reconstruye su conocimiento organizando sus estructuras mentales, y por eso habla de epistemología genética. Piaget trabajó con psicólogos, biólogos, matemáticos, lógicos, y por ello tiene esta teoría muy bien sostenida. Evidentemente se basa en el fundamento de toda su investigación, es la observación y entrevista, que es dialogar, observar a miles de niños para entender cómo pensaban, ¿no? Luego experimentos estructurales, crea pruebas sobre la permanencia del objeto, la conservación, la clasificación y demás. Y también aquí tiene el fundamento de la detección de patrones universales, ¿no? Como vimos, donde observa que en etapas comunes ocurren en niños diferentes de diferentes culturas, un tipo de patrón universal en esto, ¿no? Pero como vimos, es una etapa evolutiva en el sentido de dinámico, que cambia y progresa constantemente, ¿no? También tiene el fundamento lógico y filosófico, porque usa la lógica para mostrar que el conocimiento se construye para reorganizar los esquemas, ¿no? En distintas etapas. Y evidentemente tiene una colaboración interdisciplinaria que comprueba sus hallazgos con apoyo de otros científicos. Evidentemente en la filosofía de la ciencia hay paralelismos con Popper y Thomas Kuhn, claro, que en Jean Piaget ve que el proceso de cambio cognitivo en el niño surge por un desequilibrio, un conflicto y una nueva estructura, y se asemeja a la dinámica de las revoluciones científicas en Thomas Kuhn. Pero ya hablamos de la teoría del conocimiento, y evidentemente también tiene que ver con la parte científica, pero cuando hablamos de la teoría del conocimiento hablamos de la naturaleza del conocimiento, cómo adquirimos el conocimiento ya de forma más general y no científica, ¿no? Pero igualmente tiene este tipo de proceso cognitivo cambiante en el niño, donde primero surge un desequilibrio, el conflicto y una nueva estructura, ¿no? Popper también encuentra afinidades en la noción de conocimiento como proceso de corrección de errores, que básicamente es eso, ¿no? Desequilibrio, conflicto, nueva estructura. Un proceso de corrección de errores en el cambio cognitivo que surge en el niño, y que también se da en el proceso de desarrollo cognitivo en las demás personas, en todos nosotros. Ocurre lo mismo. Y Jean Piaget aporta una epistemología del conocimiento en formación que conecta la lógica, la psicología, la historia de la ciencia, la epistemología, y también tiene que tener un fundamento filosófico para esto, ¿no? Como inspiración a Kant, de Kant, ¿no? En neurociencia también tiene una profunda correlación, porque investigaciones actuales en neurodesarrollo buscan correlacionar las etapas de Piaget con el crecimiento y la maduración del cerebro, ¿no? Se estudia cómo ciertas áreas cerebrales se activan en paralelo al desarrollo de habilidades como la reversibilidad, el pensamiento abstracto, la conservación, y esto contribuye a una comprensión más precisa
de cuándo y cómo enseñar ciertos contenidos que evidentemente se alinean con la pedagogía o la neurobiología, ¿no? Evidentemente la pedagogía digital hoy en día debe mucho a Piaget, porque aunque no siempre se le nombra explícitamente, tiene este diseño se diseña tecnologías basados en este enfoque, videos interactivos basados en este enfoque que respetan cada etapa de desarrollo. Así ofrecen desafíos que formulen la construcción de nuevos esquemas sin saturar al estudiante, sino que en esta etapa sucede esto y le corresponde este tipo de aprendizajes y demás, ¿no? Con juegos dinámicos, simuladores, aprendizajes adaptativos y entornos digitales, plataformas de aprendizaje que siguen el modelo de Piaget, un aprendizaje activo y autónomo. Es muy interesante cómo ocurre este proceso en Jean Piaget y cómo desarrolla toda esta epistemología para brindarnos una estructura, una explicación de nuestra estructura de cómo aprendemos y cómo evoluciona el proceso de conocer el mundo. Evidentemente tiene aspectos mucho más relacionados con la psicología, con la biología. Recordemos que Jean Piaget ha sido biólogo como primera medida, un biólogo suizo. Se encargó de estudiar psicología, después epistemología y desarrolla todo este proceso adaptativo en la teoría del conocimiento. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias por escucharnos y nos vemos mañana podemos hacer. Bueno, tenemos que entrar a estos constructivistas, ¿no? Los constructivistas se encargan de unificar el empirismo y el racionalismo en una sola teoría. Y seguramente vamos a ver a Jean Piaget. Ya vimos a Jean Piaget hoy, así que vamos a ver a Lev Vygotsky mañana. Mañana, el día 18, vemos a Lev Vygotsky y vamos a ver vamos a tomar la obra de Pensamiento y Lenguaje. Y básicamente Lev Vygotsky se centra en el constructivismo sociocultural. Bien, hasta el día de mañana.